Vínculos salvajes, el relato de un lobo solitario, es una narrativa cautivadora y conmovedora que se desenvuelve en las profundidades de un antiguo y denso bosque. En esta envolvente historia, seguimos la vida de Shadow, un lobo solitario, mientras navega por las complejidades de la naturaleza indómita a lo largo de 8 cautivadores capítulos. El viaje comienza con Shadow, una criatura salvaje, vagando entre la exuberante vegetación del verano, adaptándose sin esfuerzo a los cálidos tonos del otoño y enfrentándose al implacable frío del invierno. La narrativa, desprovista de elementos fantásticos, pinta un retrato realista de la supervivencia en la naturaleza, capturando la esencia de las estaciones en constante cambio y los desafíos que éstas conllevan. A medida que avanza la historia, somos testigos de las luchas inherentes al bosque, donde los recursos una vez abundantes disminuyen y el hambre se convierte en una experiencia compartida entre sus habitantes. En medio de esta cruda realidad, un giro inesperado se revela en el capítulo 5, cuando Shadow se encuentra con un ciervo herido. Lo que sigue es una compañía única que desafía los roles convencionales de depredador y presa. Juntos, enfrentan los desafíos del bosque, forjando una alianza nacida de las adversidades compartidas. Sin embargo, la historia toma un giro conmovedor en el capítulo 7 cuando la tragedia golpea. El ciervo, símbolo de conexión y unidad, sucumbe ante la naturaleza salvaje, dejando a Shadow enfrentarse al peso del dolor. Este capítulo explora la profundidad emocional de los personajes, abordando temas de pérdida y la naturaleza efímera de la vida en la naturaleza indómita. En el capítulo final, Shadow emerge de las sombras del dolor, habiendo aprendido una lección profunda sobre la importancia de las conexiones y la fragilidad de la vida. La historia culmina con un mensaje poderoso de que incluso ante la tragedia, uno debe continuar adaptándose, sobreviviendo y encontrando fuerza en las experiencias compartidas de la vida. Vínculos salvajes, el relato de un lobo solitario, no es solo una historia sobre la supervivencia en la naturaleza, es una narrativa que profundiza en las complejidades del mundo natural, los lazos inesperados que pueden formarse y la resistencia perdurable de aquellos que llaman hogar al antiguo bosque. Invita a los lectores a embarcarse en un viaje emocional y reflexivo a través del corazón de la naturaleza, donde los ecos de aullidos y el susurro de las hojas cuentan una historia de vida, pérdida y el espíritu indomable de lo salvaje. Capítulo 1. El lobo solitario. Había una vez, en un bosque denso y antiguo, un lobo solitario. Su nombre era Shadow, una criatura de la naturaleza salvaje. Shadow deambulaba entre los árboles, siempre alerta en busca de su próxima comida, sobreviviendo únicamente con sus instintos. En el corazón de ese bosque ancestral, donde la luz del sol se filtraba a través del dosel de árboles imponentes, existía un mundo intocado por la mano del hombre. En este reino, Shadow, el lobo solitario, encarnaba la esencia de la soledad y la autosuficiencia, una criatura que se movía por la vastedad del entorno salvaje con una gracia nacida de sus instintos y habilidades de supervivencia. El pelaje de Shadow, una mezcla de grises y negros, se fundía sin esfuerzo con las sombras de los altos árboles. Sus ojos ámbar, agudos y vigilantes, reflejaban la sabiduría adquirida a lo largo de innumerables días recorriendo la maleza. Su complexión muscular hablaba de los desafíos que enfrentaba,
una prueba de la naturaleza implacable del mundo salvaje. A medida que las estaciones giraban en su danza eterna, Shadow se movía con el ritmo del bosque. En el cálido abrazo del verano, el bosque resonaba con la vibrante sinfonía de la vida, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas y el murmullo lejano de un arroyo. En esta temporada de abundancia, Shadow prosperaba, sus sentidos agudos guiándolo a través de la exuberante vegetación en busca de presas. Sin embargo, cuando el verano cedía ante los tonos dorados del otoño, se producía un cambio sutil en la temperamentalidad del bosque. El aire se volvía más nítido, y la exuberante vegetación daba paso a una alfombra de hojas caídas. Shadow, siempre el cazador vigilante, se adaptaba al cambio en el paisaje. Sus movimientos se volvían más calculados, sus sentidos más agudizados mientras perseguía a su presa a través del laberinto de hojas caídas. Con el avance del otoño, el bosque experimentaba una calma gradual. El calor del verano se desvanecía, reemplazado por la fresca caricia del aire. Los días se volvían más cortos, y las noches parecían alargarse. Sin embargo, Shadow persistía, impulsado por una voluntad inquebrantable de sobrevivir. En la soledad del bosque, los días de Shadow estaban marcados por un ritmo primal, la caza para obtener sustento, la vigilancia cautelosa contra posibles amenazas y los momentos de reflexión tranquila bajo el brillo plateado de la luna. Era un lobo solitario, un nómada de los bosques, navegando un delicado equilibrio entre depredador y presa. Y así, en el vasto tapiz del antiguo bosque, se desarrollaba el capítulo 1, la historia de una criatura solitaria, un lobo llamado Shadow, cuya vida estaba entrelazada con las estaciones cambiantes y la danza incesante de la supervivencia en lo más profundo de la naturaleza indómita. Poco sabía el que su viaje apenas comenzaba, y los capítulos subsiguientes revelarían las complejidades profundas de la vida en el corazón del bosque salvaje. Capítulo 2. Las estaciones cambiantes. Con el cambio de las estaciones, también cambiaba la vida de Shadow. La exuberante verdor del verano se transformaba en los cálidos tonos del otoño y luego en el frío y crudo invierno. Shadow se adaptaba, enfrentando los desafíos que la naturaleza le presentaba. A medida que la rueda del tiempo giraba en el corazón del antiguo bosque, el lobo solitario se convertía en testigo y participante de la metamorfosis constante de su entorno. El verde vibrante de las hojas en verano daba paso a una paleta de colores cálidos en el otoño. La naturaleza se preparaba para el letargo invernal, y Shadow, en su papel de habitante de estos bosques ancestrales, se sumía en las transformaciones estacionales. En las suaves brisas del otoño, el bosque se cubría con una alfombra de hojas en tonos ocres y dorados. La luz del sol adquiría una calidad más suave, filtrándose a través de las ramas desnudas. Shadow, siempre alerta a los cambios en su entorno, ajustaba sus movimientos a esta nueva realidad. Cada huella en el suelo crujía bajo sus patas, resonando en armonía con la quietud que se apoderaba del paisaje. A medida que los días se acortaban y las noches se volvían más frías, Shadow enfrentaba el inminente desafío del invierno. Las temperaturas descendían, y la búsqueda de alimento se volvía más ardua. Sin embargo, el lobo solitario, con su pelaje adaptado al clima frío, perseveraba.
Cada paso entre la nieve crujiente marcaba su determinación inquebrantable. El bosque, que antes zumbaba con la vitalidad del verano, ahora adquiría una serenidad melancólica. La vida en sus formas más activas se retiraba para resguardarse del frío, pero Shadow continuaba su danza solitaria entre los árboles desnudos. En esos momentos de quietud invernal, el lobo hallaba una conexión más profunda con la esencia misma del bosque. Capítulo 2 nos transporta a través de la transición de las estaciones, pintando un cuadro vívido de la adaptabilidad de Shadow. Su vida se entrelazaba con los ciclos naturales del bosque, y su capacidad para enfrentar los cambios con gracia y valentía definía la narrativa de su existencia. En este capítulo, la historia de Shadow se teje con los hilos de la naturaleza en evolución, un recordatorio de la dinámica constante de la vida en el corazón de este reino ancestral. Capítulo 3. La caza de alimentos. Cada día Shadow se aventuraba en busca de alimento. Sus sentidos agudos lo guiaban entre la maleza, y sus afilados dientes garantizaban su supervivencia. Sin embargo, el bosque estaba cambiando y la comida escaseaba. En la incesante danza de la vida en el antiguo bosque, el acto de buscar alimento se convertía en el eje central de la existencia de Shadow. Amanecía y el lobo solitario se sumía en la tarea diaria de satisfacer su apetito y mantenerse en sintonía con los ciclos naturales que gobernaban su hogar salvaje. Shadow, con sus movimientos gráciles y sigilosos, exploraba el intrincado laberinto de la maleza. Sus orejas se mantenían erguidas, captando los susurros del bosque, mientras sus ojos ámbar escudriñaban el entorno en busca de señales de presas. Cada paso era calculado, cada movimiento era una coreografía de agilidad y determinación. El lobo confiaba en sus instintos afilados para detectar la presencia de presas esquivas. El olor a musgo, la huella fresca de una criatura, el suave crujir de hojas recién caídas, cada pista lo guiaba en su incansable búsqueda de sustento. La simbiosis entre Shadow y el bosque se revelaba en la armonía de su caza, una danza ancestral entre depredador y presa. No obstante, a medida que los días pasaban, la melodía de la caza en el bosque comenzaba a cambiar. La naturaleza, en su eterno ciclo, presentaba desafíos nuevos. Las fuentes de alimento se volvían escasas, y la competencia entre los habitantes del bosque se intensificaba. La abundancia del verano se desvanecía, y Shadow se enfrentaba a la realidad implacable de una despensa natural que se agotaba. A pesar de sus habilidades de caza afiladas como cuchillas y su habilidad para deslizarse sigilosamente entre los árboles, la tarea de encontrar alimento se volvía cada vez más difícil. La naturaleza en su sabiduría imponía sus desafíos y Shadow, el lobo solitario, se veía obligado a adaptarse una vez más. El capítulo 3 revela la lucha constante de Shadow por mantenerse en equilibrio en un entorno en constante cambio. La caza, que antes era un acto casi rutinario, ahora se convertía en una odisea diaria marcada por la escasez. A través de las páginas de este capítulo, el lector se sumerge en la realidad cruda de la vida en el bosque, donde la supervivencia depende de la astucia, la paciencia y la capacidad de adaptación de sus habitantes. Capítulo 4. La lucha. A medida que los días pasaban, Shadow se enfrentaba a la cruda realidad del bosque. Con el corazón pesado, se encontraba con otras criaturas que también luchaban por sobrevivir. El bosque, una vez lleno de vida,
ahora resonaba con los gritos de hambre y desesperación. La travesía de Shadow por las páginas de la vida en el bosque tomaba un giro sombrío en el capítulo 4. La escasez de alimentos que se insinuaba en el capítulo anterior se transformaba ahora en una lucha desgarradora por la supervivencia. Las hojas caídas, que antes crujían bajo las patas del lobo en su búsqueda diaria de sustento, ahora llevaban consigo el eco angustioso de otros seres que compartían el mismo destino. A medida que Shadow se movía entre los árboles, su mirada ámbar se encontraba con miradas igualmente preocupadas y hambrientas. Criaturas que, en tiempos de abundancia, habrían cruzado su camino sin mayor preocupación, ahora compartían la carga de la escasez. El bosque, antes un escenario de vida en constante renovación, se volvía testigo de la lucha colectiva de sus habitantes contra la adversidad. El lamento del hambre cortaba el aire, y las criaturas del bosque, antes ágiles y enérgicas, ahora mostraban los signos del agotamiento. Las fuerzas de la naturaleza, inquebrantables en su implacabilidad, arrojaban desafíos inesperados. Shadow, el lobo solitario, se encontraba compartiendo el dolor y la resistencia con compañeros de bosque que, en circunstancias más generosas, podrían haber sido presas o simplemente rostros pasajeros. Con cada día que transcurría, el bosque se transformaba en un escenario donde la lucha por la supervivencia eclipsaba cualquier otra narrativa. Los refugios construidos con paciencia y destreza eran ahora testigos de miradas cansadas y cuerpos flacos. La rueda de la vida en el bosque, siempre en movimiento, ahora giraba en un compás más lento, marcado por la penuria y la necesidad. Shadow, aunque en su esencia un lobo solitario, compartía la carga de la lucha con aquellos cuyos destinos se entrelazaban con el suyo. El bosque, con su majestuosidad y su dureza, se convertía en un escenario de solidaridad forzada, donde las criaturas compartían más que territorio, compartían el desafío de enfrentarse a una realidad implacable. El capítulo 4 se erigía como un recordatorio de que incluso en los confines de la naturaleza salvaje, donde la ley de la supervivencia gobierna, la adversidad puede unir a aquellos que comparten la carga del sufrimiento. En las páginas de esta historia, el lector se sumerge en la cruda verdad de la lucha por la existencia, donde el bosque, a pesar de su imponente grandeza, no está exento de los estragos de la escasez y la competencia por los recursos limitados. Capítulo 5. La amistad inesperada. Un día, mientras Shadow buscaba alimento, se topó con un ciervo herido. En lugar de atacar, Shadow titubeó. El ciervo, al no percibir ninguna amenaza, miró a los ojos de Shadow, creando una conexión inesperada. La historia de Shadow, que hasta ahora había estado marcada por la lucha solitaria en el bosque, tomó un giro extraordinario en el capítulo 5. La búsqueda diaria de alimento, antes una tarea solitaria y casi mecánica, se transformó en un encuentro que desafió las expectativas. En medio de la penumbra del bosque, Shadow, con sus sentidos agudos, detectó un movimiento inusual entre los árboles. Siguiendo el rastro, se topó con un ciervo herido, una figura frágil y vulnerable en la penumbra del bosque. Ante esta escena, el lobo solitario no actuó con la agresión instintiva que hubiera caracterizado su encuentro con una presa común. En lugar de atacar, Shadow titubeó, como si algo en la mirada del ciervo hubiera disuelto la línea habitual entre depredador y presa.
El ciervo, a pesar de su vulnerabilidad, no mostraba miedo. En cambio, sus ojos reflejaban una serenidad que desafiaba la lógica del mundo salvaje. La pausa de Shadow y la mirada del ciervo crearon un silencio en el bosque, un momento suspendido en el tiempo donde las reglas ancestrales parecían desvanecerse. En ese instante, nació una conexión inesperada entre dos seres cuyos destinos normalmente no se entrelazaban de esta manera. El lobo y el ciervo, en su encuentro inusual, compartieron un momento de quietud, como si la naturaleza misma estuviera observando con asombro la paleta única de esta relación imprevista. La ferocidad que solía definir a Shadow se mezcló con la compasión, y la fragilidad que caracterizaba al ciervo se vio envuelta en una aceptación sorprendente. La amistad, un concepto raramente asociado con las leyes imperturbables del bosque, floreció en este capítulo inesperado. La alianza entre Shadow y el ciervo, aunque nacida de circunstancias inusuales, se convirtió en un recordatorio de que incluso en el reino salvaje, donde la supervivencia puede depender de la astucia y la fuerza, la conexión y la empatía pueden encontrar su lugar. Así, el capítulo 5 se erigió como un punto de inflexión en la historia de Shadow, revelando que, en la complejidad del bosque, las narrativas pueden cambiar de manera sorprendente. La amistad inesperada entre un lobo y un ciervo se convertía en una sinfonía única en el corazón del antiguo bosque, desafiando las expectativas y resonando con la posibilidad de que, incluso en la naturaleza indómita, el lazo entre seres aparentemente opuestos puede dar forma a una historia inolvidable. Capítulo 6. El ciclo de la vida. Shadow y el ciervo forjaron una compañía improbable. Compartieron las luchas del bosque, ayudándose mutuamente a encontrar alimento. El círculo de la vida en el bosque se hizo más evidente a medida que dependían el uno del otro para sobrevivir. La alianza entre Shadow, el lobo solitario, y el ciervo herido se convirtió en la esencia misma del capítulo 6, una sinfonía de conexión en medio de la vastedad del bosque antiguo. La narrativa, que antes estaba marcada por la soledad y la lucha solitaria, ahora se enriquecía con la presencia de un compañero inesperado. Juntos, Shadow y el ciervo compartían el peso de las estaciones cambiantes y la persistente escasez de alimentos. Cada día, el lobo y el ciervo se convertían en testigos y participantes activos en la danza constante de la vida y la muerte en el bosque. El ciervo, con su gracia frágil, se convertía en el eco de la supervivencia, y Shadow, con su astucia y agilidad, se convertía en el custodio de esa frágil alianza. En su búsqueda conjunta de alimento, el bosque dejó de ser simplemente el escenario de la lucha individual y se transformó en un testigo de una colaboración única entre dos seres en apariencia opuestos. Las huellas de Shadow se mezclaban con las huellas delicadas del ciervo en una danza coreografiada por la necesidad y la solidaridad. La relación que nació de circunstancias extraordinarias se arraigó en la esencia misma de la vida en el bosque. A medida que las estaciones continuaban su ciclo eterno, la alianza entre Shadow y el ciervo se volvía más sólida. Los recursos escasos del bosque, que antes habían desafiado la supervivencia individual, ahora se convertían en un desafío compartido. El círculo de la vida, con sus altibajos, se manifestaba de manera más clara a medida que la pareja dependía el uno del otro para superar las adversidades. El capítulo 6 no solo exploraba la dinámica única entre dos seres en un entorno hostil,
sino que también destacaba la complejidad del ecosistema del bosque. La colaboración entre depredador y presa, entre lobo y ciervo, se convertía en un testimonio de la interconexión intrínseca de todas las formas de vida en este rincón ancestral de la naturaleza. En las páginas de este capítulo, la historia de Shadow se elevaba a nuevas alturas, trascendiendo la mera lucha por la supervivencia. Ahora, el lobo solitario y el ciervo herido encarnaban la esencia misma del ciclo de la vida, donde la cooperación y la dependencia mutua tejían una narrativa única en el tapiz del antiguo bosque. Capítulo 7. Pérdida y dolor. Sin embargo, los desafíos del bosque persistían, y la tragedia golpeó. Un día fatídico, el ciervo sucumbió a la dureza de la naturaleza salvaje. Shadow, abrumado por el dolor, aulló en la noche sintiendo el peso de la soledad una vez más. La historia de Shadow, que había florecido en el capítulo 6 con una conexión inesperada y una colaboración única, se sumió en una oscuridad inesperada en el capítulo 7. A pesar de los lazos forjados y las experiencias compartidas, el bosque, indiferente a las emociones, presentó a los protagonistas con una prueba inevitable. La naturaleza, con su imprevisibilidad y su implacabilidad, recordó a Shadow y al lector que incluso en los momentos de aparente armonía, la vida en el bosque estaba inmersa en una realidad donde la pérdida y el dolor eran inevitables. El ciervo, símbolo de una amistad improbable, se desvaneció, dejando a Shadow sumido en el abismo de la tristeza. El día fatídico fue testigo de la partida silenciosa del ciervo, y el bosque, que antes resonaba con la colaboración entre depredador y presa, ahora se llenó con el eco melancólico del aullido solitario de Shadow. La pérdida, como un nubarrón oscuro, se cernió sobre el lobo solitario, arrebatándole la compañía que había llegado a apreciar en medio de la vastedad del bosque. El aullido de Shadow en la noche era más que un sonido en el silencio, era un lamento, un eco de la conexión rota y un testimonio de la fragilidad de las relaciones en la naturaleza indómita. La soledad, que había sido una sombra en la vida de Shadow antes del encuentro con el ciervo, regresó con una intensidad renovada. En este capítulo el lector se encuentra cara a cara con la realidad innegable de la vida en el bosque, donde la felicidad efímera puede ser eclipsada por la inevitabilidad de la pérdida. La trama se sumerge en las aguas profundas de la pena, explorando cómo la naturaleza, a pesar de sus maravillas, puede ser un maestro implacable que nos recuerda la transitoriedad de las conexiones y la crueldad de la realidad salvaje. La pérdida y el dolor, temas universales que trascienden los límites del bosque ancestral, se entrelazan en el capítulo 7, dejando una marca indeleble en la historia de Shadow. La melancolía que permea este capítulo resuena en el aullido solitario, recordándonos que incluso en la majestuosidad del bosque, la vida está tejida con hilos de alegría y tristeza, amistad y pérdida. Capítulo 8. La lección aprendida. En medio del dolor, Shadow comprendió la importancia de las conexiones y la fragilidad de la vida. El bosque le enseñó que incluso ante la tragedia, uno debe continuar adaptándose, sobreviviendo y encontrar fuerza en las experiencias compartidas de la vida. El capítulo 8 marca el epílogo de la historia de Shadow, el lobo solitario que atravesó las estaciones cambiantes, compartió la amistad inesperada con un ciervo y enfrentó la pérdida y la soledad en el corazón del antiguo bosque. Es un capítulo que se sumerge en las profundidades de la filosofía del bosque, revelando lecciones que trascienden las huellas de las patas en la tierra. La pérdida del ciervo,
que en el capítulo 7 dejó a Sadou inmerso en la tristeza y el aullido solitario, se convirtió en la puerta de entrada a la comprensión más profunda. En lugar de sucumbir al peso de la desolación, Sadou, en su soledad renovada, se encontró reflexionando sobre el tejido intrincado de la vida en el bosque. En medio del dolor, Sadou descubrió que las conexiones efímeras y las relaciones inesperadas daban forma a la experiencia vital en el bosque. La lección aprendida no fue solo sobre la pérdida, sino sobre la valiosa enseñanza de que, incluso cuando el destino nos arranca a seres queridos, las huellas de esas conexiones permanecen, tejidas en el tejido mismo de la existencia. El bosque, con su vastedad y misterio, se convirtió en el maestro de Sadou. Le recordó que la vida era un constante acto de adaptación, una danza perpetua con los elementos impredecibles de la naturaleza. La fortaleza no residía solo en la supervivencia física, sino en la capacidad de encontrar significado y resistencia en la red de relaciones que se formaban a lo largo del camino. El lobo solitario, a pesar de la pérdida del ciervo, emergió del capítulo final con una sabiduría que solo la experiencia cruda del bosque podría impartir. La lección aprendida resonaba en sus pasos silenciosos entre los árboles, en sus ojos ámbar que habían contemplado la belleza y la brutalidad del mundo natural. El capítulo 8 no solo concluye la historia de Sadou, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza misma de la vida. En las páginas finales de esta historia, el lector es testigo de la transformación de un lobo solitario en un sabio del bosque, cuyos aullidos, aunque llenos de melancolía, llevan consigo la melodía de las lecciones aprendidas en el antiguo bosque.